Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 31. Chapter 31. I'm sorry. Este avión parece un poco mejor. Melone manejaba la computadora. Bajo el cielo azul despejado, en la amplia pista del aeropuerto, se lamió los labios. Vamos, babyface. Exclamó Melone, golpeando el botón del ordenador. El avión entero se desintegró de repente en incontables fragmentos, como un mosaico. En un instante, se transformó en cubos, un efecto espectacular. Los pequeños cubos volaban como olas, buscando con cautela señales de vida. El aeropuerto era llano y ventoso, y varios miembros del personal se habían caído cerca. Esta avioneta también estaba estacionada en un lugar más apartado. El viento del aeropuerto agitaba el ala del sombrero de Risotto, haciéndolo ondear. Dijo. Ningún stand puede entrar. Solo se tarda 1 hora desde aquí hasta Cerdeña. En 10 minutos, el avión ascenderá a una altitud de 100.000 metros. En ese punto, ningún stand tendrá tal velocidad y potencia. Solo queda 1 hora, dijo Risotto con voz pausada, y todos los miembros del equipo de asesinato no pudieron evitar temblar. Por fin podremos descubrir la verdadera identidad del jefe. La voz de Risotto se perdió en el viento. Los miembros contuvieron el temblor de sus corazones. El avión llevaría consigo la ambición y los sueños del equipo de asesinato hacia el cielo, acercándose a la ciudad natal del jefe. En ese preciso instante, Gyazio gritó repentinamente a todo pulmón. Voy al baño. Aguafiestas. ¿No puedes esperar un rato y marcharte después de que subamos al avión? Dijo Iuso, exasperado. Ya no puedo aguantar más. Johnson miró a Gyazio, que se alejaba, y frunció ligeramente el ceño. La habilidad de Gyazio ya estaba al descubierto. Si el enemigo atacaba, probablemente lo atacarían primero a él. No era prudente que estuviera solo ahora, y no había baños en la pista. Tendría que ir a la terminal para encontrar uno. Sin embargo, observó que Risotto y los demás parecían tranquilos. El álbum blanco de Gyazio era muy sólido, una combinación perfecta de ataque y defensa sin puntos débiles. Gyazio es impulsivo. No se arriesgará a correr peligro, ¿verdad? Dijo Prosciutto de repente, expresando lo que Johnson había estado pensando. Johnson, ve con él, dijo Risotto con el ceño fruncido. Johnson asintió y siguió rápidamente a Gyazio. Oye, ¿tú también vas al baño? Preguntó Gyazio en voz alta. Johnson lo miró. Si decía que temía que Gyazio corriera peligro, probablemente Gyazio se enfurecería. Así que dijo. Sí, yo también voy al baño. Gyazio asintió. No era una persona callada, así que buscó algo más que decir. ¿Tu habilidad es explosión? ¿Niño explosivo? No, dijo Johnson Joffrey, mirándolo, se trata de la absorción y el control de la energía de los objetos. Gyazio arqueó una ceja, aparentemente sorprendido de que Johnson Joffrey le revelara su habilidad con tanta franqueza. Aunque no lo comprendía del todo, aquello demostraba una gran confianza en la comunidad de usuarios de stand. Había bastante gente haciendo cola para el baño de hombres, pero no tanta como para el de mujeres. Gyazio se coló sin miramientos al principio de la fila. Señor, por favor, haga fila. Gyazio parecía no oírle. Señor, Gyazio, que iba delante, guardó silencio un momento, luego se dio la vuelta de repente y rugió. Di una palabra más y os volaré la cabeza. Johnson. Johnson encontró una excusa para esperarlo cerca. En un aeropuerto no debería haber tanta gente usando el baño. En menos de un minuto, Gyazio salió del interior. Su actitud arrogante al saltarse la fila fue realmente impresionante. Aunque te ves fatal usando el baño, te ves genial cuando te cuelas en la fila. ¿Te lavaste las manos? ¿De qué tonterías estás hablando? Las palabras de Gyazio se interrumpieron bruscamente. Se quedó allí paralizado porque un avión de papel bellamente doblado le había golpeado de repente en la cabeza. Probablemente no le dolió, pero se quedó completamente congelado. Esto no debería ser un ataque de stand. La razón por la que quedó aturdido fue porque nadie se había atrevido a hacerle algo así. Mientras Gyazio se enfurecía, Johnson giró la cabeza para mirar.
Era una niña pequeña, aparentemente menor de 10 años, con la cabeza ladeada, cabello rubio rizado, expresión inocente y un coche robot de juguete en la mano derecha. Gyatso se agachó, recogió el avión de papel, se acercó a la niña y la miró con furia. La pequeña italiana, con una expresión inocente y curiosa, abrió sus grandes ojos verdes y miró fijamente a Gyatso. Delante de la niña, Gyatso arrugó lentamente el avión de papel hasta formar una bola y se lo lanzó suavemente a la cara. Luego se dio la vuelta y se marchó. Johnson sintió ganas de reír. El comportamiento de Gyatso no se diferenciaba del de un niño. Su rostro fiero, lleno de rasgos araquianos, podría dejarle un trauma de por vida a la pequeña. ¡Qué bien! Otra niña pequeña para siempre alejada de la arrogancia, Johnson negó con la cabeza y lo siguió. ¡Uah! Un grito desgarrador resonó al instante. La niña lloraba como si se le partiera el corazón. Su voz era tan aguda que ni Johnson ni Gyatso pudieron evitar detenerse. Los grandes ventanales de la terminal, que iban del suelo al techo, comenzaron a vibrar. Esto no está bien, ¿verdad? Pensó Johnson. La espalda de Gyatso se puso rígida de nuevo, y se giró junto con Johnson. La niña lloraba desconsoladamente, y su desgarradora apariencia causaba gran angustia entre los presentes. En ese momento, todos en la terminal miraron hacia Johnson y Gyatso. Los ojos de Johnson se iluminaron e inmediatamente detuvo a Gyatso, que estaba a punto de avanzar. Gyatso. Es un ataque de stand. Al oír esto, Gyatso retrocedió medio paso con gesto de preocupación. ¡Guau! No había que subestimar la capacidad pulmonar de la niña. En ese momento, tanto las personas que hacían fila para el baño como los transeúntes comenzaron a conversar animadamente. Johnson miró a la niña. Podría tratarse de una habilidad similar a la de Kobayashi Tamami en la parte 4, que hace que la gente se sienta culpable. Entonces, giró la cabeza para mirar a Gyatso. Este tipo no podía sentir ninguna culpa. Incluso quería dejar inconsciente a la niña para que se callara. Pasaron 5 minutos y ella seguía llorando. Vámonos. Es solo una niña ruidosa. Honestamente, todos los niños deberían estar encerrados en jardines de infancia y no salir nunca, dijo Gyatso. Oye, Gyatso frunció el ceño. ¿Qué es? Tienes un sobre negro en el cuello. ¿Qué? Gyatso extendió rápidamente la mano para tocarlo, pero el objeto con forma de sobre parecía estar impreso en él, como un tatuaje. Al ver esto, el llanto de la niña cesó abruptamente y ladeó la cabeza con inocencia. Parece que ya has caído víctima de mi ataque stand. Parecía haber estado llorando un rato, y su voz estaba algo ronca. Entonces, naturalmente, sacó un revólver y apuntó a Gyatso. Ante las miradas atónitas de Johnson y Gyatso, la niña no dio muchas explicaciones. Una bala surcó el aire, girando hacia Gyatso. Gracias a su excelente visión dinámica, Johnson vio claramente cómo la bala se dirigía a la frente de Gyatso. Instintivamente, Johnson invocó al hierofante invertido, extendió su brazo y desvió la bala. Los dientes temblorosos de Gyatso castañetearon y un sudor frío le corría por las sienes. Se sintió aliviado de haber sobrevivido. Gyatso, ¿por qué no esquivaste? Gritó Johnson, usa tu álbum blanco. ¿Crees que no quiero esquivar? No puedo moverme en absoluto. Gritó Gyatso. La niña hizo girar su pistola humeante, con una sonrisa en el rostro. Eres Gyatso, ¿verdad? ¿Puedes controlar la temperatura? Ya te ha alcanzado mi ataque stand. Cualquiera que se enoje conmigo, me haga sentir culpable o me pida disculpas después de que provoque sus emociones negativas será atacado, dijo la niña. Sé que eres muy fuerte, así que papá dijo que te matara primero. Johnson frunció el ceño profundamente. Esta habilidad era el contraataque perfecto para Gyatso, porque era un tipo que se enfurecía sin importar lo que hiciera. Como era de esperar, ahora que la habilidad de Gyatso había quedado al descubierto, habían encontrado específicamente a un usuario de Stan que pudiera contrarrestarlo a la perfección. Comentario 1. Votar Chapter 32. Chapter 32. Sunset Requiem. Esta habilidad se llama Lo siento mucho. Cualquiera a quien enfade se verá afectado por esta habilidad. La niña sacó la lengua y continuó. ¿De verdad que estorbas? Te tiré un avión de papel, y ni siquiera te enfadas. No hay necesidad de eso, ¿verdad? Respondió Johnson Joffrey, mientras el hierofante invertido aparecía detrás de él, flotando silenciosamente en el aire. Solo Gyatso se enfadaría por algo así, ¿verdad? Pase lo que pase, si no dejaba inconsciente a la niña, Gyatso no rompería su autocontrol.
Johnson, dijo Gyatso de repente entre dientes, no vayas allí, ¿qué? No vayas allí, la perdono. Gyatso puso su mano delante de Johnson, si vas a pegarle por mi culpa, no te perdonaré. ¿Eh? Los ojos de Johnson se abrieron de par en par al ver a Gyatso sonriendo, sin poder creer que tales palabras hubieran salido de su boca. Temblaba de pies a cabeza por contener la ira, y el brazo derecho que lo protegía comenzó a emitir aire helado. Si Johnson daba un paso más, Gyatso podría atacarlo. Bueno, el hermano mayor Gyatso me ha perdonado, dijo la niña con una sonrisa. ¡Qué bien! No importa qué errores cometa, siempre me perdonarán. Dicho esto, alzó el robot que sostenía en su mano derecha y de repente abrió de par en par sus ojos color esmeralda. Johnson Joffrey, es hora de matarte. El pequeño robot parecía un stand y había otro stand. El tipo de ataque de la niña solo podía considerarse de apoyo. Era esta la verdadera enemiga. La niña arrojó al robot al suelo con una sonrisa cruel. Dijo. Nightwish. Las articulaciones del robot eran flexibles y cada movimiento producía un sonido mecánico. En ese preciso instante, un carrito eléctrico de interior que transportaba equipaje se acercó, y la niña se sentó ágilmente en él. Radio de 2 metros, activar. La voz del robot estaba distorsionada por el metal, lo que la hacía increíblemente irritante. Adoptó la postura típica de un corredor y se abalanzó sobre Johnson y Gyatso. La habilidad de Johnson Joffrey consistía en desplegar todos los hilos al contacto. Si bien el poder del hierofante invertido era débil y su alcance corto, en el combate cuerpo a cuerpo, utilizó los patrones y propiedades de los hilos para mantener a raya a Black Sabbath. Sin embargo, el robot no siguió avanzando. En cambio, se detuvo a menos de 3 metros de Johnson y Gyatso, se agachó rápidamente, apoyó sus brazos mecánicos en el suelo y un halo esférico comenzó a aparecer rápidamente con él en el centro y Johnson, corre, no te preocupes por mí. Explosión y sus repetidos encuentros con la vida y la muerte lo habían vuelto extremadamente perspicaz. Su mente adivinó de inmediato qué tipo de ataque era y ¡bang! Centrada en el halo activado por el robot, y acompañada de un rugido ensordecedor, una enorme explosión levantó un viento abrasador. Los cristales cercanos, que iban del suelo al techo, se hicieron añicos al instante, cayendo como destellos de luz. El humo de la explosión se elevó hacia el cielo, ardiendo con una intensa llama roja, y los transeúntes gritaron al ser destrozados y Johnson, en el último instante, lanzó la flecha, utilizando la fuerza de tracción de los hilos para crear una teletransportación momentánea, sacando a Gyatso del alcance de la explosión. Como la gente común no podía ver los stands, ni siquiera oír el sonido de la explosión de un stand, estaban charlando tranquilamente con amigos, esperando en silencio, cuando inexplicablemente fueron hechos pedazos, la sangre salpicó por todas partes. Miembros destrozados y cuerpos rotos, y frágiles barras de refuerzo y hormigón rotos caían como meteoritos, maldita sea, Gyatso y Johnson aterrizaron pesadamente. Cuando el humo de la explosión se disipó, solo la zona dentro de un radio de 2 metros alrededor del robot permaneció intacta. El resto del área había quedado reducida a un cráter circular y el punto más cercano no se vio afectado por la explosión, pensó Johnson. La gente común no pudo ver el momento de la explosión, pero los objetos destruidos eran claramente visibles ante sus ojos. La gente gritaba y reinaba el caos y a medida que la ira de Gyatso se intensificaba, la marca negra en la nuca, llamada carta de disculpa, comenzó a transformarse en un par de manos que le apretaban firmemente la garganta. El rostro de Gyatso se puso rojo como un tomate. Gyatso, Johnson estaba indefenso. El rostro de Gyatso comenzó a ponerse de un color rojo violáceo por falta de oxígeno, 1 metro de radio. Le gritó el robot a Johnson. ¿Está Gyatso en el baño? Preguntó Iluso con impaciencia. ¿Por qué tarda tanto? Risotto miró en la dirección en la que se habían ido, frunció el ceño pensativo por un momento y dijo. Las cosas no van bien. Prosciutto, tú y Pesti vayan a ver qué pasa. En cuanto terminó de hablar, un hombre corpulento apareció de repente en la pista de aterrizaje, hasta entonces vacía, en medio de la vasta extensión de hormigón gris y césped plano. Oye, ¿quién eres? Dijo Formaggio. Hemos tomado el control de este avión. Acto seguido, sacó un revólver y le ordenó que se marchara inmediatamente. El hombre, vestido con lo que parecía ropa de trabajo para todoterreno, no mostró ninguna intención de detenerse y caminó rápidamente hacia Risotto y los demás. Es un enemigo. Formaggio inmediatamente le disparó varias veces. Las balas parecían hundirse en el barro blando. Su cuerpo reventaba de sangre, pero era inútil.
Ni siquiera vaciló al caminar. ¿Qué le pasa a este tipo? Formaggio volvió a alzar su arma, queriendo seguir disparando desafiante, pero Risotto lo detuvo de inmediato. No es un usuario de stand, dijo Risotto con seriedad, solo un cadáver. Este es un stand controlado a distancia. Debería ser capaz de manipular cadáveres. Risotto ya había estado dentro de su sangre, y no había actividad. Cara de bebé. Susurró Melone. Un pequeño stand emergió de detrás de él y se abalanzó sobre el cadáver. En un instante, el cadáver se desintegró en incontables bloques. Este Babyface fue preparado por Melone mucho antes de partir. Babyface necesita una buena madre y un buen padre. Melone intentó conseguir al padre de Johnson Joffrey, pero lamentablemente fracasó, así que tuvo que buscarle un nuevo padre a algún tipo desafortunado. No había otra opción. Si no preparaba y entrenaba de antemano a un Babyface suficientemente excelente, Melone sería prácticamente impotente en combate. Ya está solucionado, susurró Melone. Es un stand de largo alcance. Incluso si el cadáver desaparece, aún puede enviar más cadáveres, susurró Risotto. Nuestra posición ha quedado al descubierto. Debe haber muchos enemigos acechando por aquí. Risotto frunció el ceño. Esto era algo sin precedentes. Su equipo de asesinato había sido emboscado. Estallido. Un estruendo ensordecedor provino del edificio de la terminal, provocando el derrumbe total del edificio, una actualización más. No más. El autodesafío falló, el límite para los humanos es de 3 actualizaciones. 4 actualizaciones fallaron, recompensa mensual por votación de agosto. Lo sentimos, esto no es una actualización. Ha llegado agosto y estoy intentando organizar un evento de recompensas. Normalmente, la gente empieza a recibir sus recompensas el 1 de agosto, pero yo empiezo hoy, lo cual lamento mucho. Esta es la primera vez que organizo un evento de recompensas como autor novel en Shuke. Lo pensé detenidamente. Una recompensa en forma de boleto de recomendación probablemente se convierta en un seguiré escribiendo hasta morir, pero con una recompensa por propinas, siempre me he sentido incómodo, como si solo escribiera si los lectores me dan propinas, lo cual me parece poco profesional. Por supuesto, no estoy diciendo que otros autores que ofrecen recompensas por propinas estén equivocados. Es simplemente una diferencia de opinión personal. Para mí, que los lectores me den propinas ya me llena de alegría. No quiero estropear esta hermosa relación con un método de dame una propina y te escribiré. Además, no todos los lectores tienen dinero para dar propinas. Los lectores que leen mi novela y luego se suscriben son todos buenos lectores. Como autor, no quiero recurrir a trucos para conseguir propinas ofreciendo actualizaciones adicionales, algo que, por cierto, debería hacer de todos modos. Además, creo que todos tienen derecho a voto mensual, así que cada lector puede participar en la gran tarea de convertirme en una máquina de escribir. ¡Qué maravilla! En realidad no. Así que he decidido no ofrecer recompensas por propinas. Gracias a todos por su apoyo. Originalmente no quería darle una recompensa porque escribir es mi vocación, al igual que las actualizaciones adicionales. No tengo ninguna razón en particular, ¿verdad? Solo me estoy poniendo a prueba. No hace falta que nadie se preocupe por mí, pensando que 3 actualizaciones ya son muchas y que debería cuidar mi salud. En realidad, tengo bastante tiempo libre todos los días. Son las vacaciones de verano y solo escribo por la noche. Me paso el día jugando, qué vergüenza. Pero verme tan abajo en la clasificación de pases mensuales y entradas recomendadas me hace sentir un poco mal. Así que yo también voy a seguir la tendencia y abrir un sistema de recompensas para la clasificación del pase mensual. Normalmente, rara vez pido votos, a menos que publique una actualización. En ese caso, sin ningún pudor, los pediré. Bueno, basta de charla, aquí están las recompensas. 500 pases mensuales. Un capítulo adicional. Válido hasta finales de este mes. Seguro que alguien dirá que voté demasiado pronto en la primera ronda. No se preocupen, aunque solo empecé el día 3, también estoy contando los votos de la primera y la segunda ronda. Entonces, ya debo una actualización, porque en la primera y la segunda ya recibí 543 votos, lo que significa una actualización. Siempre he dudado en abrir una recompensa por tickets de recomendación, por miedo a no poder cumplirla. Así que observaré un tiempo y luego decidiré si la abro. Sin embargo, si logro alcanzar el primer puesto en la clasificación de tickets de recomendación, añadiré un capítulo extra por cada día que permanezca ahí.
Además, cabe destacar que la actualización básica de GeoCat requiere 4000 palabras, lo que significa que cada autor debe escribir 4000 palabras diarias. En mi caso, eso equivale a 2 capítulos, así que la mayoría de las recompensas de los autores se basan en 2 actualizaciones diarias. Pero yo soy diferente. Siempre a la vanguardia, desafiándome a mí mismo y superando constantemente los límites del potencial humano, la actualización diaria del decano consta de 3 capítulos. Esto significa que este mes, incluso si ningún lector me da un solo voto, publicaré 90 capítulos. Así que todas las actualizaciones adicionales se suman a esos 90 capítulos. Te pregunto, ¿no es genial el decano? Por supuesto, si los lectores tienen algo de dinero extra y creen que escribo bien, pueden darme propinas y hojas de afeitar, una especie de recompensa. Les sugiero a todos que me den más hojas de afeitar. Esto anima al decano a escribir más y me ayuda a ganar más dinero. Gracias por su apoyo. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 33. Chapter 33. Explosión en Apollo Letter. Yo, Johnson Joffrey, siempre he estado reflexionando sobre una pregunta. Llevo 4 meses transmigrado al mundo de Jojo. En este breve lapso, he escapado de la muerte varias veces. De ser un simple oficinista, desperté mi stand, oscilando entre la vida y la muerte una y otra vez, superándome a mí mismo. En momentos de miedo, aún puedo mantener la calma, dejando de lado el dolor. Mi antiguo yo jamás habría recibido múltiples disparos, habría sido lanzado por una explosión y aún así habría podido saltar y pensar en cómo alcanzar la victoria. Sobre todo una cosa. A donde quiera que voy, hay una explosión. Parece que a las explosiones les gusto especialmente, hasta el punto de que la gente cree que mi habilidad son las explosiones. No sé si llorar o reír, pero al menos confundí a mis oponentes, ¿verdad? Menos mal que no Fuya murió, de lo contrario Kira Yoshikage y yo sin duda tendríamos una buena relación. Pero, ¿por qué me eligió el destino a mí? He matado gente. Maté a Tanden y a Polpo, pero esta es la primera vez que veo lo corta que es la vida de una persona, por ejemplo, la de Gyakcio, que ahora mismo está en mis brazos. Era tan fuerte, tan frío y arrogante, capaz de enfurecerse por la menor cosa, pero ahora lucha con su vida, que es como una vela parpadeante al viento. El rostro de Gyakcio se había vuelto completamente rojo violáceo mientras luchaba desesperadamente por respirar el aire enrarecido. El stand de esa niña debería ser de apoyo. Si hubiera impactado a Johnson, tal vez su efecto no habría sido tan grande, pero en Gyakcio fue completamente diferente. Prácticamente estaba hecho a su medida. Si hubiera impactado a otros, al menos Johnson no se habría enfurecido solo porque la niña le hubiera lanzado un avión a la cabeza. Johnson Joffrey observó a Gyakcio, analizándolo detenidamente. El stand, llamado Lo siento mucho, no mostraba ninguna actitud de arrepentimiento. Más bien, buscaba obligar a los demás a perdonarla. Cuando la niña enfurecía de Gyakcio y este sentía la necesidad de disculparse, el stand lo buscaba. Esto obligó a Gyakcio a perdonarla, lo que significaba que, enfadado, no podía hacerle daño a la niña, y también tenía que impedir que sus compañeros la atacaran. Johnson observó desde lejos. La niña estaba sentada en el otro extremo de la terminal, tranquilamente entre innumerables fragmentos de escombros arrastrados por haces de luz, como si esperara su muerte. ¿Por qué no se va en medio de esta explosión? Johnson volvió a mirar a Gyakcio. Gyakcio estaba furioso, incapaz de controlar sus emociones. Cuando uno se enfada, puede tener pensamientos de maldición, lo cual también es perjudicial para la niña. Por lo tanto, el stand seguía impidiendo que Gyakcio maldijera a la niña mentalmente, manifestándose así como un par de manos que le estrangulaban firmemente el cuello. Gyakcio, aguanta un poco más. Ya se me ocurrirá algo, dijo Johnson Joffrey, pero ¿qué podía hacer? A menos que Gyakcio dejara de estar enfadado, pero él era incluso más fanático de las bombas que Johnson. Sin embargo, un stand es una manifestación de la energía espiritual de una persona. Lógicamente, Gyakcio, propenso a los ataques de ira, debería tener un stand igualmente explosivo. ¿Podría ser que el frío extremo sea en realidad una quemadura leve? ¿Qué clase de frase pretenciosa y repugnante es esa? El stand llamado Carta de Disculpa era como un tatuaje en el cuello de Gyakcio, oprimiendo fuertemente su arteria carótida. No duraría mucho más. John, Gyakcio sentía un dolor insoportable. Johnson incluso podía sentir claramente cómo se le escapaba la vida. Johnson lo cargaba a cuestas, y las manos de Gyakcio, aferradas a los hombros de Johnson, casi se le clavaban.
El dinámico robot seguía buscando frenéticamente a Johnson, corriendo sin cesar. Su poder explosivo era demasiado fuerte. Johnson solo podía confiar en la velocidad de movimiento extremadamente rápida del hierofante invertido y en el uso constante de la fuerza de tracción de sus cuerdas para moverse. El robot explosivo anunciaba su distancia, pero la distancia que anunciaba era en realidad la zona que no sería atacada. Johnson analizó con calma, lo que significaba que acercarse a él en realidad evitaría que la explosión lo quemara. Entonces, ¿qué pasa si uso el hierofante invertido para pegarme firmemente a él? Pero la habilidad de mi hierofante invertido para tirar de hilos es bastante inútil. Tengo que tocar al oponente para tirar de un hilo. Si ya lo he tocado, ¿para qué demonios estoy tirando de un hilo? ¿A qué distancia se encuentra exactamente su zona segura? Debo aproximarme a ella a una velocidad vertiginosa, tocarla y, mientras extiendo una cuerda de energía, determinar la zona segura y ajustar la longitud de la cuerda para poder permanecer dentro de ella y asegurarme de no ser absorbido, ya que mi energía es inferior a la suya. Pero la distancia de seguridad que anuncia ahora parece no tener ningún patrón. Y es un stand. Reverset Hieropant no puede garantizar destruirlo de un solo golpe, e incluso si lo hace, no está claro si podrá revivir inmediatamente. La distancia de seguridad que anunció fue. La primera vez fueron 2 metros, la segunda vez 1 metro, la tercera vez 0,8 metros. ¿Y qué hay de la cuarta vez? A juzgar por el patrón que anunciaba, las cifras que reportaba eran cada vez menores, lo que significaba que la zona segura también se estaba reduciendo. Si tiene un radio de 1 metro, entonces el área dentro de 1 metro de su centro no explotará, mientras que las áreas más allá de eso explotarán de la nada. Explotar de la nada. ¿Puede explotar de la nada? Siempre debe haber explosivos, ¿no? ¿Podría ser el aire el explosivo, y que en el vacío no explotara? Si es así, entonces si encuentro una aspiradora, no explotará. ¿Pero dónde puedo conseguir una aspiradora? Gyatso podía congelar el aire, pero yo carezco por completo de esa habilidad. De repente, la mano de Gyatso, que había estado agarrando con fuerza el hombro de Johnson debido a la falta de oxígeno que provenía de detrás de Johnson, cayó sin fuerza. Johnson vio cómo la mano de Gyatso caía de su cuello, su cuerpo se sacudió y preguntó con timidez. Oye, Gyatso, la otra parte ya no respondió. ¿Qué está pasando? ¿Estás muerto? Sinceramente, la habilidad de Gyatso era demasiado poderosa. La capacidad de cambiar el entorno al instante era prácticamente un error del juego. Si no hubiera encontrado la rejilla de ventilación en su espalda y se hubiera topado con Mista, quien tenía una suerte increíble y un stand que manipulaba balas, casi nadie podría haber derrotado a Gyatso. Por eso, Gyatso tuvo la confianza suficiente para revelar primero la habilidad de su stand y llegar solo a la terminal. Uno tenía esa confianza. Era verdaderamente fuerte. Sin embargo, ¿quién iba a saber que en este mundo existía un stand tan insidioso? ¡Ey, Gyatso! Johnson no sabía si entristecerse o no. De todos modos, aunque Gyatso tenía un temperamento explosivo, nunca se acobardaba en una pelea, siempre se lanzaba al frente. Y Johnson llevaba tanto tiempo en el equipo de asesinatos que Gyatso nunca lo había tomado como objetivo, porque era alguien que no ocultaba sus sentimientos. Johnson sintió una tristeza autocompasiva en su corazón, y al dejar a Gyatso en el suelo, vio una escena asombrosa y Gyatso se había congelado. Más precisamente, se había congelado el cerebro. Mientras era llevado por el hierofante invertido, Johnson tocó la cabeza de Gyatso. La temperatura gélida indicaba que bajo la delgada piel había bloques de hielo. Al congelar su cerebro, este dejaría de necesitar oxígeno temporalmente y, al mismo tiempo, dejaría de pensar. Aunque Gyatso había estado luchando contra la falta de oxígeno, sabía perfectamente por qué se encontraba así. Fue por la ira y la falta de perdón, pero no podía dejar de estar enojado. Así que dejó de pensar. Gyatso, eres un maldito genio. Nombre del stand. Lo siento mucho. Usuario del stand. Gloria Albrecht. Poder. Poder de supresión. Infinito. Velocidad. Rango. A. Durabilidad. A. Precisión. Potencial de desarrollo. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 34. Chapter 34. Blast Radius. Johnson cargó cuidadosamente a Gyatso sobre su espalda. Aún tenía que correr con precaución, pues su cerebro se había congelado y un leve golpe podría destrozarlo. Johnson vio cómo la letra negra, que se había transformado en manos, volvía a la nuca de Gyatso. Si se detiene el pensamiento, también se detiene la maldición que pesa sobre la niña, y la frase lo siento mucho perderá su efecto.
Sin embargo, cuando el cerebro deja de pensar, el stand también pierde el control. Así que, en el momento en que tomó el control de su cerebro, comenzó el derretimiento. Con un calor tan intenso, y para asegurar la actividad celular, la zona que congeló no sería muy grande. Sin el suministro continuo de energía del stand, se derretiría pronto. Johnson recordó de repente que, en la obra original, incluso después de ser golpeado por 3 páginas de muda, seguía sin querer soltar el disco. El momento en que la viñeta del manga se congeló justo cuando soltaba el disco significó que Gyatso había perdido la vida para siempre. Esa fue la perseverancia de un verdadero hombre. Al mismo tiempo, al atreverse a abandonar el pensamiento, al confiar todo su cuerpo a Johnson y al tener que tener cuidado de no dañarse accidentalmente el cerebro, parecía que Gyatso confiaba verdaderamente en Johnson. No puedo traicionar esta confianza bajo ningún concepto, aunque solo sea un usuario de stand común y corriente con 2 días y medio de experiencia en combate. Johnson Joffrey encontró un lugar donde neutralizar a Gyatso. Luchar contra él era demasiado peligroso. Johnson Joffrey atrajo al robot lejos de Gyatso. Johnson Joffrey esquivó el ataque mientras observaba atentamente las explosiones del robot. La velocidad del robot no era alta, pero sus explosiones eran extremadamente potentes. Aquí, no es alta se refiere a la velocidad del hierofante invertido. Además, las explosiones eran indiscriminadas. Dos más y este edificio no resistiría. La terminal del aeropuerto era muy grande y a menudo estaba construida con un estilo artístico. Hasta el momento, solo se habían producido 3 explosiones, pero la terminal ya estaba a punto de derrumbarse, lo que también pondría en peligro a Gyatso. El radio de explosión era aproximadamente 5 veces mayor que la distancia de seguridad anunciada. Y el explosivo era aire. Cada vez que gritaba radio de explosión, aparecía una fina capa de película alrededor de su cuerpo. Esta película, aparentemente frágil, debía servir para aislar el aire. Por lo tanto, se especuló que el explosivo era aire, y que la razón por la que no explotó dentro del alcance seguro fue la ausencia de aire, que creó un vacío. Johnson Joffrey sacó un revólver de su cintura. Aún le quedaban 2 balas, las mismas que había usado cuando jugaba a la ruleta con polvo. La fuerza de atracción de las balas podría llevarlo rápidamente a un lugar seguro. La bala alcanzaba una velocidad de 200 metros por segundo. Su fuerza de atracción debería ser suficiente para arrastrarme. Si le disparo, aunque no logre matarlo, los puñetazos del hierofante invertido aún podrían golpearlo con fuerza. Al mismo tiempo, podría alcanzar una zona segura para evitar el peligro de la explosión. Todavía hay 2 posibilidades. Si el edificio se derrumba, es muy probable que Gyatso, en esa posición, sea alcanzado por los escombros. Entonces, ¿cuál es tu cuarto número? Radio de explosión de 0,92 metros. El robot se abalanzó repentinamente sobre Johnson, agachándose rápidamente con las manos en el suelo. ¿Qué? ¿Más grande que 0,8? ¿No debería ir haciéndose cada vez más pequeño? Johnson lo pensó detenidamente, pero no había nada que pudiera hacer. Inmediatamente disparó su arma, y la bala lo impulsó hacia el puesto de avanzada. En un instante, corrió hacia la zona segura, pero una delgada membrana lo hizo retroceder repentinamente. ¿Acaso esa membrana apareció antes de la explosión? ¿Estaba predestinada a aparecer? La membrana, que él creía frágil, ni siquiera podía ser perforada por una bala, tenía que calcular la zona segura antes de la explosión. Johnson aún no había terminado de pensar cuando la enorme explosión ya había comenzado y él se encontraba en el centro. Gloria Albrecht cumplió 10 años este año. Nació en una familia disfuncional. Su padre tenía un carácter violento y la golpeaba y regañaba por el más mínimo error. A los 9 años, despertó su stand. Tras asesinar a su padre biológico, finalmente encontró un mundo tolerante. Nadie tuvo más remedio que sonreírle. En su mente inocente, la muerte no era algo malo. Fue el final merecido para todos los que estaban enfadados. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó un número. Papá, Gyatso y Johnson Joffrey están muertos. Vio cómo Johnson Joffrey arrastraba a Gyatso a un lugar seguro. Había sido hecho pedazos luchando contra Nightwish, y el enorme edificio de la terminal ya comenzaba a derrumbarse. Muy bien, dijo la voz ronca del hombre, ligeramente amortiguada por la transmisión de la señal. Espera, ve a decirle a Risotto que mataste a su sobrino y a su compañero. Seguro que se enfadará. Lo entiendo, dijo lentamente. Pronto seremos ejecutivos. Saltó del asiento y corrió hacia Risotto.
No había dado ni 2 pasos cuando oyó un sonido de tos, 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 giró la cabeza con curiosidad y observó cómo Johnson Joffrey, que había quedado atrapado en el centro de la explosión, tosía varias bocanadas de sangre y comenzaba a levantarse lentamente. No pudo evitar abrir los ojos de par en par, mirando a Johnson Joffrey con incredulidad. ¿Es ese hombre un monstruo? ¿Está también de forma física? Una explosión que podría derrumbar un edificio, y aún así sigue vivo. Maldita sea, me pregunto si Gyatso estará muerto. Incluso si hubiera muerto, la carta de disculpa no se reflejaría en el cuerpo principal, así que ahora no estaba segura de si realmente había muerto. Johnson Joffrey salió arrastrándose del polvo de la explosión. Su mente se quedó en blanco por un instante. Estuvo inconsciente durante unos segundos, pero rápidamente recuperó la consciencia. Todos sus órganos internos vibraban, y la fuerza de la explosión le había arrancado la carne del cuerpo. No sé por qué sigo vivo. Quizás heredé la buena forma física del primer Jojo. Johnson Joffrey negó con la cabeza, recuperando por completo la lucidez, y continuó pensando. El motivo del error anterior fue que la membrana aparecía cuando él indicaba la distancia de seguridad, por lo que tenía que entrar en la zona segura antes de que apareciera la membrana. Johnson escupió otro bocanado de sangre y miró a Gyatso, que seguía tendido inmóvil. Bien, la explosión no le había afectado. Johnson Joffrey invocó al hierofante invertido. El poder del hierofante invertido ya estaba agotado, principalmente porque, tras resultar gravemente herido, obligarse a invocar a su stand también debilitaría su poder. 2 metros, 1 metro, 0,8 metros, 0,92 metros, debe haber algún patrón que me permita calcular su zona segura, no puede ser un grito aleatorio. Si lo fuera, podría gritar 0,000 y algo de metros, ¿no sería eso más potente? Además, toda el área fuera del cuerpo principal explota, el robot se dirige hacia él. ¿Por qué? Mis matemáticas no son muy buenas. Este problema está sacado del libro de texto de mi hermana. La verdad es que no está muy bien diseñado. Déjame tomarlo prestado. 2, 1, 0, 8, 0, 92. Quizás los estudiantes de secundaria y bachillerato sean mejores para resolver este tipo de problemas. Disculpa. El hierofante invertido no puede atrapar balas. Por lo tanto, a partir de ahora, ha sido modificado. Solo puede desviar balas, no atraparlas. Cuando lo escribí antes, no le di mucha importancia, y muchos lectores lo mencionaron, así que lo aclararé. Atrapar una bala requiere que cada uno de 2 dedos ejerza una fuerza de 1,36 toneladas. Sin embargo, esto es solo una novela, así que por favor, pasen por alto algunas de las partes menos rigurosas. Por cierto, el dios maligno de la nube de fuego también puede atrapar balas, así que su fuerza alcanza las 1,36 toneladas por dedo, risas. Así que, en cuanto a novelas y series de televisión, no se las tomen demasiado en serio. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 35. Chapter 35. The End. Johnson Joffrey salió con dificultad de la sangre, con las manos y los pies temblando, y la sangre brotando a borbotones de su cuerpo. Consideró que era un mal comienzo. Me estoy convirtiendo en una especie de escudo humano al estilo de Mista, lo cual no encaja con mi imagen de figura decisiva e influyente, aunque yo mismo haya creado esa imagen. Gloria observó cómo Johnson Joffrey se levantaba del suelo, permaneció en silencio un momento y luego retomó la llamada. Los globos oculares del robot automático a control remoto giraron de forma antinatural en diferentes direcciones, y luego se abalanzó repentinamente sobre Johnson Joffrey. Ya he descubierto tu ataque, dijo Johnson Joffrey, sacando una flecha de su bolsillo. Era la flecha de polvo, y sorprendentemente le resultaba útil. La razón principal era que podía atacar a los stands y rebosaba de energía. Al menos, Johnson Joffrey no podía arriesgarse a que el hierofante invertido se soltara mientras estuviera conectado a la flecha. El robot se dirigió a toda velocidad hacia Johnson Joffrey, cubierto de sangre. Calculó en secreto que sus zonas seguras eran de 2 metros, 1 metro, 0,8 metros y 0,92 metros. Había una delgada membrana entre la zona segura y la zona de explosión. La membrana aparecía un segundo antes de que anunciara el alcance del ataque. Debía entrar en su alcance cuando anunciara la zona segura. De lo contrario, la delgada membrana me expulsaría y explotaría. Tu siguiente frase es, Johnson Joffrey sonrió. Alcance de ataque 0,908 metros. Cuando Johnson Joffrey terminó de hablar, sacó su revólver. Aunque el cálculo era muy sencillo y parecía una tontería, no tenía otra opción.
Solo le quedaba una bala y se jugaba la vida. Uno ya sea que pertenezca a la familia Dio o a la familia Jo, mi suerte es excepcionalmente buena. ¡Bang! Se escuchó un fuerte disparo. Alcance de ataque de 0,908 metros. Rugió el robot. Se produjo una enorme explosión. Esta debería haber sido la última explosión que el lugar pudiera soportar. La mitad del edificio de la terminal quedó completamente destruida. Johnson Joffrey, a 0,8 metros de su puesto, alzó la flecha y se la clavó en la cabeza. Gané. La explosión se iluminó a sus espaldas. No había oxígeno en el momento en que entró en la membrana. Aquello era, en efecto, un campo de vacío. El robot stand lanzó un grito frenético, forcejeando y comenzando a emitir humo verde, como una polilla atraída por una llama, desapareciendo bajo la luz del sol. Cuando se disipó el humo de la explosión, Johnson Joffrey recogió la flecha en silencio. Sobreviví, dijo Johnson Joffrey con voz débil, y luego miró a Gyakcio. Yacía en silencio, la parte congelada de su cerebro comenzaba a descongelarse debido a la temperatura corporal. Debo dejar inconsciente a la niña antes de que despierte para desactivar su habilidad stand. De lo contrario, Gyakcio impedirá mi ataque contra ella. Johnson Joffrey se acercó cojeando a la niña. Gloria estaba horrorizada. Parecía que su stand solo podía atacar a una persona a la vez, por eso había traído Sun Sekantem. 2 stands contra 2 personas. Si esta niña pudiera controlar a mucha gente a la vez, sería realmente aterrador. Él y Gyakcio estarían acabados allí mismo. Ella tropezó hacia adelante con sus pequeños pies. Si no te detienes, dispararé. Johnson Joffrey levantó sin piedad la pistola vacía y apuntó a la niña. ¡Ah! Gritó, cayendo al suelo, asustada. Realmente parecía una niña pequeña, no una anciana engañosa con cuerpo de niña. Agitó sus bracitos, gritando. No disparen, no disparen. Retírate rápidamente de tu puesto. Dijo Johnson Joffrey sin expresión alguna. La niña comenzó a sollozar lentamente. Si vuelves a llorar, te vuelo la cabeza, mocoso. Dejó de llorar de inmediato, sollozando. Yo, no puedo ignorarlo. Solo se ignora automáticamente cuando él me perdona de verdad. No puedo hacer nada. ¿Por qué no te fuiste? ¿No fue porque necesitabas controlar el stand? Preguntó Johnson Joffrey. No. Ella negó con la cabeza de inmediato. Esperar a que todos mueran y llevarme sus cabezas para enfurecer a Risotto. Johnson Joffrey hizo girar el revólver, apuntó hacia ella y apretó ligeramente el gatillo. El revólver emitió un sonido nítido, no dispares, no dispares, cerró los ojos y dejó escapar un grito ensordecedor, luego, se desmayó del susto. Johnson Joffrey se acercó y la pateó. Al no encontrar ningún movimiento, se dio cuenta de que realmente se había desmayado del susto. Johnson corrió rápidamente hacia Gyakcio, que estaba recuperando el conocimiento poco a poco. La intensa luz del sol le daba en los ojos y se incorporó bruscamente. Se quedó mirando fijamente a Johnson Joffrey durante un largo rato. Johnson agitó la mano delante de los ojos, comprobando si se le había congelado el cerebro. Parpadeó mirando a Johnson, reaccionando finalmente, y luego tuvo arcadas varias veces. Parecía que su cerebro había recibido una sacudida. Gyakcio, no te has vuelto tonto, ¿verdad? Miró a su alrededor en la terminal. La terminal estaba prácticamente hecha pedazos, bombardeada hasta quedar irreconocible. Susurró. ¿Los derrotaste? Sí. Tras un instante, volvió a decir. Johnson, sigues diciendo que tu habilidad no son las explosiones. Johnson. Y, de repente, Gyakcio pareció recordar algo y rugió. ¿Dónde está esa maldita niña? Gyakcio parecía haberlo recordado de repente. Aún no parecía estúpido. Todavía podía enfurecerse impotentemente, lo que significaba que seguía siendo Gyakcio. El stand que tenía detrás del cuello se activó de nuevo, formando un par de manos que le sujetaron firmemente el cuello. Gyakcio. Cálmate primero. Maldita sea, Gyakcio se agarró el cuello y se desplomó dolorosamente al suelo. Rápido, Johnson, ve a buscar a Melone. Gyakcio forcejeaba en el suelo. La cara de bebé de Melone no podía ser útil. Solo podía destrozar a Gyakcio. Pero desde la perspectiva de Johnson, esta carta de disculpa estaba firmemente adherida de Gyakcio como un tatuaje. Johnson miró la flecha que tenía en la mano, luego a Gyakcio. Clavarle la flecha no era una opción. Era demasiado arriesgado. ¿Y si accidentalmente apuñalaba a Gyakcio? Mi postura se basa en la absorción y el control de la energía.
Se puede decir que las líneas que trazo son la encarnación de la energía, analizó Johnson con calma. Ondulación también es una forma de energía, y un stand también se llama ondulación fantasma y uno de los progenitores de mi cuerpo es Jonathan Joestar. ¿Heredé parte de su poder de ondulación? Si la energía que extrae mi stand es un tipo de ondulación, entonces un stand también es un tipo de ondulación. También he extraído los hilos de energía de Black Sabbath anteriormente. El hierofante invertido apareció detrás de Johnson, colocando su mano en el cuello de Gyakcio, y una información impactante inundó su mente y efectivamente, había dos fluctuaciones de energía en el cuello de Gyakcio. Si esto es así, ¿significa que he recuperado una configuración descartada del mundo de Jojo? Johnson sonrió levemente, y el hierofante invertido apareció repentinamente detrás de él. Muda, 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 muda. Tras varios gritos de muda, se extrajo un hilo del cuello de Gyakcio. Johnson lo unió al hilo de la flecha sin dudarlo. La flecha, como si tuviera vida propia, comenzó a devorar la sombra en el cuello de Gyakcio. Tras absorberla por completo, volvió a ser una flecha común, emitiendo una luz tenue y Hai-Oh, y Gyakcio exhaló profundamente. Miró al cielo azul claro, sintiendo la alegría de vivir. Hoy vi que ocupaba el segundo lugar en el ranking de quejas. Busqué quién era el todopoderoso jefe, y resultó que su recompensa era añadir un capítulo por cada 1000 quejas. ¡Qué jefe tan formidable! En relación con el capítulo 30. El capítulo 30 ha sido retirado para su revisión debido a una palabra prohibida. Es posible que no se vuelva a aprobar hasta el lunes. Disculpen las molestias, los nuevos lectores tendrán que esperar. El capítulo 30 ha sido retirado para su revisión debido a una palabra prohibida. Es posible que no se vuelva a aprobar hasta el lunes. Disculpen las molestias, los nuevos lectores tendrán que esperar. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 36. Chapter 36 Buxiaratis Team. Acabo de llegar a la puerta y los escuché a todos discutiendo. Buxiarati entró desde afuera, frunciendo el ceño, y dijo con enojo. Buxiarati. Narancia se tapó la boca y rió, pareciendo inusualmente emocionado. Abakchio está invitando a Giorno y Mista a tomar el té. La boca de Abakchio se contrajo ligeramente. Miró al tranquilo Giorno y pensó sorprendido. Ese chico de verdad se lo bebió. Mista sudaba frío, casi vomitaba. Luchaba, frunciendo el ceño, y dijo temblorosamente. Gio y Giorno de verdad se lo bebió. Yo no me lo beberé. Soy un hombre de principios. Luego fingió indiferencia y alzó la cabeza. Un caballero no haría tal cosa. Si me obligas, se lo diré a Buxiarati. ¡Ek! Gritó Narancia. Mista, no eres para nada un hombre. Ni siquiera tan bueno como Giorno. Horrible, seguro que no te lo bebiste. Dijo Fugo con los ojos muy abiertos, seguro. Dime. ¿Dónde lo pusiste? Giorno, con calma, esbozó una sonrisa serena y replicó. ¿Acaso no escondéis todos vuestras habilidades? ¡Qué guay! Los ojos de Narancia se abrieron de par en par. ¿Qué clase de habilidad es? Tengo muchísimas ganas de saberlo. Buxiarati suspiró, con dolor de cabeza, no intimiden al recién llegado. Bien, tengo noticias sobre el equipo de asesinatos. Silencio todos. Dijo Buxiarati en voz alta, luego se sentó junto a Giorno y extendió la mano hacia la tetera para servirse un poco de té. Abakchio retiró rápidamente la mano. Buxiarati. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Buxiarati, será mejor que pidas una olla recién hecha. Buxiarati no tuvo más remedio que dejar la tetera y decir. El equipo de asesinatos ya ha llegado al aeropuerto y ha matado a 2 usuarios de stand. Otro los atacó y luego se retiró. Ahora tenemos información sobre las habilidades de 2 miembros más. Gyakcio, control de temperatura. Melone, cortar objetos en pedazos, dijo Buxiarati con seriedad. De entre ellos, el que más curiosidad nos despierta es Johnson Joffrey. Giorno no pudo evitar fruncir el ceño con seriedad, y entonces Buxiarati continuó. Todavía hay dudas sobre su capacidad, pero según los indicios en el lugar de los hechos, Gloria murió sin heridas, presumiblemente debido a la muerte de su stand. Así que sospecho que Johnson Joffrey puede absorber stands. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Aunque suene increíble, considerando la habilidad que demostró frente a Mista, parece ser cierto. Si puede absorber energía, entonces un stand también puede considerarse una forma de energía. Todos guardaron silencio. La fuerza del equipo de asesinato era inimaginable. 3 usuarios de stand habían sido derrotados. ¿Cuántas rondas podrían resistir ellos mismos? Pero no mostraron miedo. En cambio, Narancia dijo.
Entonces, ¿por qué no vamos al aeropuerto a interceptarlos, sino que hemos venido a este restaurante en Nápoles al que nunca habíamos ido? Justo cuando Bucciarati estaba a punto de hablar, un anciano bajito con uniforme de chef entró en su habitación privada y les trajo 4 pasteles de fresa. Los ojos de Mista se abrieron de par en par al instante mientras miraba con incredulidad los 4 pasteles. Luego agarró al anciano por el cuello, lo levantó y le preguntó: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le pasa a tu restaurante? ¿Por qué sirves 4 pasteles? ¿Acaso quieres que me muera? El anciano agitó rápidamente las manos y dijo: lo siento, señor. ¿Sabes lo que representa el 4? Es la muerte. Es la mala suerte. Gritó Mista. Mista. Bucciarati lo regañó. Suéltalo. Mista no entendía por qué Bucciarati estaba tan enfadado, así que lo soltó. El anciano cayó inmediatamente al suelo, y Bucciarati se apresuró a ayudarlo a levantarse. Señor Pericolo. Bucciarati se llevó la mano al pecho e hizo una reverencia. Por favor, perdone la falta de respeto de mi subordinado. La culpa es mía. No pasa nada, Bucciarati dijo Pericolo, ajustándose el cuello de la camisa y quitándose el sombrero. Este es un ejecutivo importante de la organización. El señor Pericolo. Dijo Bucciarati. Los demás se pusieron de pie sorprendidos, mirando con asombro al humilde anciano. Giorno hizo una reverencia rápidamente y dijo: Por favor, acepten nuestras disculpas. Los demás, con cierto retraso, hicieron lo mismo e hicieron una reverencia. Ah, no es necesario, dijo Pericolo. Este restaurante es un punto de intercambio de información para la organización. Bucciarati, vengo a verte hoy por órdenes del jefe. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Narancia y los demás abrieron los ojos de par en par, mirando a Pericolo con incredulidad. Antes de esto, no eran más que matones de poca monta en Nápoles y jamás imaginaron que el jefe les daría una orden personalmente. ¿Cómo decirlo? Preguntó Pericolo. El jefe les ha estado prestando mucha atención. Después de todo, son un equipo excepcional entre todos los usuarios de stands. Es una verdadera lástima que sean un escuadrón de bajo nivel. Bucciarati, siempre has contado con la profunda confianza de Polpo. Tras su asesinato, entregaste voluntariamente la herencia de 10.000 millones de Polpo a la organización, lo que demuestra tu lealtad. 10.000 millones. Exclamó Narancia, abriendo los ojos con incredulidad. Como era de esperar de Bucciarati. Esta vez Bucciarati sin duda se convertirá en ejecutivo. No me equivoqué al juzgarlo. Pensó Fugo. Sin embargo, para toda la organización en este momento, la máxima prioridad es capturar al traidor equipo de asesinatos. La herencia de Polpo se puede recuperar más adelante. Continuó Pericolo. Ahora, la importante tarea de capturar al equipo de asesinatos se te confía por completo. Esta será tu primera misión como ejecutivo. Ejecutivo. Exclamó Narancia con entusiasmo, sabía que Bucciarati podía convertirse en ejecutivo. Aún te resulta demasiado difícil derrotar al equipo de asesinatos, suspiró Pericolo de nuevo. Pero el jefe confía plenamente en ti y ha decidido transmitirte un mensaje ultra secreto. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Es decir, el objetivo del equipo de asesinato es descubrir la verdadera identidad del jefe, y de alguna manera descubrieron que su ciudad natal está en la isla de Cerdeña. Así que ahora se dirigen a Cerdeña para investigar el pasado del jefe. Bucciarati. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Si llegan a Cerdeña, todo el mundo sabrá que la ciudad natal del jefe es Cerdeña. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Narancia, sin poder evitarlo. Ya han llegado al aeropuerto. No te preocupes por eso. El jefe ya ha movilizado a otros usuarios de stand para que se dirijan rápidamente al aeropuerto. Definitivamente no les permitirán abordar el avión, continuó Pericolo. Incluso si logran subir, se asegurará de que se caigan. Llegaré a Cerdeña antes que tú para recoger a la hija del jefe. Tu misión es perseguirlos, retrasar su avance, para que podamos rescatar a la hija del jefe. Al mismo tiempo, borra todo rastro del jefe en Cerdeña. No, jefe, la hija del jefe. Los miembros del equipo de Bucciarati no pudieron evitar abrir los ojos de asombro, sin poder creer que el jefe les confiara una tarea tan relacionada con su verdadera identidad. Sí. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Parte ahora. Ve a Cerdeña. Una vez que llegues a Cerdeña, te indicaré específicamente cómo borrar los rastros del jefe en Cerdeña. Todo depende de ti, Bucciarati. El jefe no ha confiado en nadie así en mucho tiempo.
Bucciarati frunció el ceño, con la mirada firme, y asintió con fuerza, colocando la mano derecha sobre el pecho y declarando solemnemente. Definitivamente no traicionaré la confianza del jefe, borraré sus huellas en Cerdeña y capturaré al escuadrón de asesinos. Bucciarati. No te esperabas esto, diablo. Soy yo, el traidor Bucciarati. Pi. Mi viaje de 7 vidas en la segunda dimensión. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 37. Chapter 37. Prosciutto suspición. ¿Cuánto tiempo más? Risotto se apoyó en el respaldo del asiento del piloto del avión y le preguntó a Iyuso. Iyuso vaciló, pulsó varios botones del avión y luego reflexionó. Debería durar media hora. Todavía media hora. ¿De verdad puedes hacer esto? Preguntó Prosciutto en voz alta. Recuerdo que dejaste la escuela de aviación tras suspender varias asignaturas nada más llegar. Cállate. Gritó Iyuso, nervioso y enfadado. La mayoría de los aviones tienen piloto automático. Entiendo todos estos botones. Solo necesito programar la ruta a Cerdeña. Y no se trataba de suspender varias asignaturas. Simplemente estaba cansado de quedar siempre en primer lugar. De acuerdo. Risotto le dio una palmada en el hombro, expresando confianza en su compañero, indicándole a Prosciutto que se marchara, y le dijo a Iyuso. Cálmate. Iyuso se secó el sudor de la frente, repasando los distintos botones. Este pequeño avión no le supondrá ningún problema. Este pequeño avión solo tenía capacidad para una docena de personas. Aún faltaban varios minutos para que despegara. Formaggio miró a Giacchio, que refunfuñaba, y no pudo evitar burlarse de él. Ustedes dos son increíbles. Han volado la terminal solo por ir al baño. Dijo Formaggio. ¿Acaso la caca de Giacchio es una bomba? Eso es repugnante, Formaggio, dijo Melone, cerrando su computadora portátil con una expresión de desagrado. ¿Mataste a ese mocoso? Gritó Giacchio. Sí, le extrajeron su stand. Definitivamente está muerta, respondió Johnson con indiferencia, y luego miró por la ventana. Si no mataba a una mocosa así, ¿crecería para hacerles daño a otros? Por compasión y bondad, y preocupado por la supuesta presión psicológica que ella podría ejercer, la dejó seguir perjudicando a otros, y al mismo tiempo, ella podría albergar odio y buscar venganza. Johnson Joffrey miró la palma de su mano. Si aún fuera el oficinista común y corriente que solía ser, con estudios universitarios, tal vez habría sentido algo de compasión por aquella niña. Al fin y al cabo, las personas con mayor nivel educativo y conocimiento son más susceptibles a las limitaciones morales, lo que a su vez las atrapa en un dilema. Ahora, ya no es ese oficinista común y corriente. Es un gángster. No quiero ese escenario melodramático en el que, años después, ese mocoso se las ingenie para vengarse de mí de una forma descabellada. Así que, quienes merecen morir, morirán. Cuando mató a Giacchio, ni siquiera se planteó perdonarle la vida. Quienes matan, mueren. Esto no es una caricatura infantil. Es un manga para adultos donde incluso el protagonista mata. Esa maldita mocosa. Maldijo Giacchio, no basta con que muera. La haré pedazos. ¿No te jactas de que tu álbum blanco es el mejor? Continuó Formaggio burlándose con una sonrisa. Oye, Formaggio, ¿buscas pelea? Te voy a demostrar ahora mismo lo fuerte que es mi álbum blanco. Giacchio se puso de pie y agarró a Formaggio por el cuello. Basta. Risotto se acercó desde la cabina y lo reprendió. Giacchio, no vuelvas a hacer eso. Si Johnson no hubiera estado contigo, habrías muerto. Las personas que confían demasiado en sus habilidades tarde o temprano sufrirán una caída cuando piensen que pueden ganar. Giacchio no tuvo más remedio que fruncir el ceño, apartar la mirada y sentarse junto a Johnson Joffrey. Prosciutto frunció el ceño y se sentó junto a Pesci, mirando disimuladamente a Johnson Joffrey al fondo. Ese tipo miraba por la ventana, mientras le daba a Giacchio respuestas superficiales. Risotto, no pudo evitar decir a Prosciutto, ¿qué pasa después de que lleguemos a Cerdeña? ¿Qué hago entonces? Cerdeña es tan grande. ¿Dónde encuentro las huellas del jefe? Siguió preguntando. En ese momento, todos se vieron obligados a mirar a Risotto. Solo Prosciutto seguía observando en silencio a Johnson Joffrey. Ese tipo debe saber algo. Este tipo es muy sospechoso. Risotto también guardó silencio. Al cabo de un rato, dijo. No lo sé. Pero sé que nuestra decisión es la correcta. Cuando no hay otra salida, esta es nuestra única opción y Prosciutto escuchaba atentamente las palabras de Risotto, observando con detenimiento a Johnson Joffrey.
En esta situación, si revelaba alguna información, sin duda sabía algo, o tal vez solo estaba utilizando al equipo de asesinatos para atacar al jefe. Como uno de los cerebros del equipo, Prosciutto fue el primero en saber que Risotto iba a Estados Unidos a recoger a ese supuesto sobrino. Al principio, todo transcurría con normalidad. Cuando se enteró de que este sobrino ni siquiera tenía parentesco consanguíneo, suspiró ante la obsesión de Risotto con él. Todavía era incapaz de escapar del calor que le brindaba su amable primo mayor, como si siguiera persiguiendo la luz inútil que daban las estrellas cuando la luz del día se convirtió en algo del pasado. Sin embargo, Johnson Joffrey debería haber sido un estudiante de secundaria común y corriente, pero sorprendentemente poseía un stand y excelentes habilidades de combate. Puede que la suerte influyera, pero su resolución sin esfuerzo del asunto de Polpo no era algo que cualquier estudiante de preparatoria pudiera haber hecho. El jefe es originario de Cerdeña. Dijo que Polpo le había transmitido ese mensaje. Polpo no era de los que hablaban a la ligera, pero ahora que había muerto, no había forma de comprobarlo. Nadie sabía si Polpo se lo había dicho o no. En el momento oportuno, deberías darle al equipo de asesinato una vía de escape, permitiéndoles actuar gradualmente según sus propias ideas y rebelarse contra el jefe. Ahora que he planteado una duda, para que el equipo de asesinato continúe actuando según sus propias ideas, debes proporcionar la siguiente información. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Johnson. Sin embargo, no lo hizo. Johnson Joffrey iba sentado en el avión con expresión de desconcierto. Gyatso le preguntó: ¿Dejó Polpo algún otro mensaje? Negó con la cabeza con sinceridad. Es así. Reflexionó Formagio, ¿entonces qué haremos después de ir a Cerdeña? Sí, ¿y ahora qué hacemos? Johnson Joffrey miró por la ventana, con dolor de cabeza. Él tampoco lo sabía. La información que aparece en el manga solo menciona Cerdeña, sin especificar la ubicación. Parece que salir corriendo de inmediato fue una decisión muy impulsiva. Pero no hay nada que hacer, este es el designio de este maldito destino. Todavía tenemos a Sobel y a Gerard, dijo Risotto de repente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, ya tengo la información que me proporcionaron, dijo Risotto. Melone, díselo tú. Sobel y Gerard, dijo Melone mientras abría su portátil, han encontrado el antiguo alias de Boss. Solitario Naso. Este nombre ya ha estado en Cerdeña antes, así que solo tenemos que seguir esta pista. Johnson suspiró aliviado, porque el manga no había revelado la ubicación exacta de Trish, o tal vez sí, pero él no la recordaba en absoluto. Le costaba recordar los nombres de los lugares italianos en aquella época, lo cual era muy problemático. Inicialmente había pensado en investigar qué sacerdote había adoptado niños de la prisión de mujeres, pero eso sería bastante difícil, ya que Cerdeña es demasiado grande. Sin embargo, no convenía subestimar al equipo de asesinatos. Habían encontrado el antiguo alias de Boss. En ese momento, la voz de Iyuso se escuchó por la transmisión. El avión está a punto de despegar, presten atención, y Prosciutto, solo me tomó 10 minutos. Panel de soporte. Nombre del stand. Nightwish. Usuario de stand. Poder destructivo. B. Velocidad. A. Rango. A. Precisión. C. Durabilidad. B. Potencial de desarrollo. E. Siempre se me olvida poner esto. Lo siento, aquí hay otro pi. El ataque normal de mi madre inflige el doble de daño crítico. 2 comentarios, 0 comentarios. Votar Chapter 38. Chapter 38 de Grateful Dead. ¿Acaso la habilidad de Johnson Joffrey no es realmente explosiva? Narancia se asomó por la ventanilla del coche, mirando la terminal con sorpresa. Fugo frenó bruscamente. El coche rugió, derrapó y finalmente se detuvo. Salieron del coche y miraron con sorpresa el aeropuerto, que estaba al borde de la destrucción. Estaba completamente paralizado. Esto no es obra de Johnson Joffrey, dijo Bucciarati. Es Twilix Requiem, un usuario de stand de otro país, pero ya debería estar muerto, ¿no? Johnson Joffrey lo mató. HMM. Giorno frunció el ceño como si presintiera un problema. Miró al cielo, sintiendo algo en lo más profundo de su ser. ¿Qué pasa, Giorno? Preguntó Bucciarati. No, absolutamente nada. Ah, ¿sí? Bucciarati se acercó a un montón de carne picada. Esto debe ser lo que dejó atrás el usuario de stand que huía. Aerosmith sobrevolaba la zona, y Narancia buscaba con atención cualquier rastro del equipo de asesinato. 3 usuarios de stand les tendieron una emboscada, y 2 de ellos murieron, dijo Bucciarati tras un momento de silencio. Luego añadió.
Johnson Joffrey los mató a todos. No puedo creer que ese chico solo tenga 14 años. Giorno Giovanna miró a Bucciarati sin decirle una palabra. No hay rastro, dijo Narancia a Bucciarati, apartando la mirada de la pantalla de control de Aerosmith. Han abandonado este lugar por completo. Aquí solo quedaron cadáveres. ¿Vamos a revisar la terminal abandonada?, preguntó Bucciarati, poniéndose de pie. No, interrumpió Giorno de repente, mirando al cielo con el ceño fruncido. Permaneció en silencio un instante. Varios aviones surcaban el cielo azul. Giorno Giovanna extendió la mano, señalando con absoluta seguridad uno de los aviones en el cielo. Ese tipo está ahí, dijo Giorno con la mirada fija. Puedo sentir su presencia. Los ojos carmesí de Johnson Joffrey observaron cómo el avión despegaba de la pista hasta que ascendió por completo por encima de las nubes. Sus ojos rojos, con las comisuras hacia arriba, se reflejaban en la ventanilla del avión, lo que le daba una apariencia extremadamente arrogante para un observador externo. «Oye, Pesci», gritó Prostiuto. «¿Has visto a Pesci?» Todos parecían desconcertados. Prostiuto frunció el ceño y se giró para preguntarle a Illuso, que pilotaba el avión. «Illuso, ¿lo viste? ¿Le hiciste trabajar?» «No, no tengo tiempo. Estoy pilotando el avión». Prostiuto no tuvo más remedio que marcharse, sintiéndose desconcertado, y murmuró para sí mismo. «Pesci, ¿a dónde se fue ese tipo?» «Fue al baño», respondió Johnson Joffrey con calma. «Lo vi salir. Incluso me echó un par de miradas disimuladas al pasar». Prostiuto miró a Johnson Joffrey y caminó en silencio hacia el baño. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Prostiuto frunció el ceño, miró a la gente en la cabina y luego a la puerta del baño, que estaba cerrada herméticamente, sintiendo una leve inquietud en el corazón. Su mirada se posó de nuevo en Johnson Joffrey, que dormía con la mejilla derecha apoyada. «Oye, Pesci». Prostiuto llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego pateó la puerta del baño varias veces, pero no hubo respuesta. Las puertas de los baños de los aviones son bastante resistentes y difíciles de abrir. Risotto. Todos. Gritó Prostiuto, «Pesci se ha ido». Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Risotto entrecerró los ojos con expresión amenazante. ¿Acaso seguía habiendo un stand enemigo a una altitud de 20.000 metros? ¿Podría estar dormido en el baño?, preguntó Melone. Pesci y yo ya hemos revisado minuciosamente este avión con nuestros stands. Llamé a la puerta muy fuerte, dijo Prostiuto. El aire acondicionado del aeropuerto era demasiado fuerte y estaba impregnado del desagradable olor a perfume propio de los vehículos. Una somnolencia silenciosa e inquietante inundaba el ambiente, erizando la piel poco a poco. «Vamos a echar un vistazo juntos», dijo Risotto tras pensarlo un momento. «¿Y qué hay de Illuso?», preguntó Giacchio, siguiendo a Risotto. «No le hagamos caso por ahora. Él está pilotando el avión. Es imposible que el enemigo lo ataque». Risotto puso la mano en la puerta, usando su metálica para controlar la cerradura. La puerta se abrió con un crujido y Risotto retrocedió medio paso. Dentro, solo había un inodoro vacío. «Es un ataque de stand», dijo Risotto de inmediato. «Pesci ha sido capturado por el enemigo». La puerta estaba cerrada desde dentro. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. No les quedó más remedio que apinarse. «Johnson, ¿cuándo lo viste ir al baño?» «Hace 10 minutos». «Entonces hay peligro». Risotto volvió a mirar alrededor del interior del baño. «Melón». Giacchio gritó de repente sorprendido. «Melone se ha ido. Estaba aquí mismo. Justo detrás de Johnson Joffrey». Risotto y sus compañeros no pudieron evitar estremecerse. Se llevaron a Melone y Pesci en silencio y «debe estar escondido en algún lugar del avión», dijo Risotto con voz tranquila y ronca, impasible ante la situación. «Los stands de Pesci y Melone pueden encontrar enemigos fácilmente, por eso fueron el primer objetivo». «¿Uno deberíamos buscarlo?», preguntó Johnson. «No, es un ataque de stand. Tiene una habilidad que le permite llevarse a la gente de forma instantánea y silenciosa». Risotto y los demás miraron la cabina vacía y continuaron. «Si ahora podemos movernos libremente, Johnson». «Se ha ido». Risotto miró atónito el lugar donde Johnson había desaparecido. ¿Por qué podía suceder en un instante? «¿Johnson también se ha ido?», exclamó Giacchio, conmocionado. «¿A dónde fue? ¿Dónde escondió a Johnson, Melone y Pesci?» «Giacchio. Cálmate», gritó Prostiuto. «¿Qué debían hacer ahora? El enemigo podía matar a Pesci y a los demás en un instante». «Cálmate», dijo Risotto.
Retrocede hasta la parte delantera de la cabina. Iyuso sigue ahí. No pierdas de vista a tus compañeros. El enemigo podría estar atacando con la mirada. Un ambiente sofocante impregnaba el aire. El aire acondicionado, excesivamente frío, les erizaba el vello corporal. Ya que está en este avión, dijo Risotto, ataquen. Comprendido. Prostiuto miró a Risotto y le dijo a Gyakcio. Gyakcio, ayúdame. Ah, ya lo tengo. Gyakcio cogió el vaso de agua medio vacío de la mesa, lo congeló al instante y se lo lanzó con indiferencia a Iyuso, que estaba en la cabina. Oye, ¿qué estás? Iyuso vio el hielo en el suelo e inmediatamente lo entendió. TCH, un ataque enemigo. Pensar que pudieron evadir la búsqueda de Pesti y Melone y llegar hasta aquí. Levantó el vaso con el pie y luego lo agarró con la mano. Prostiuto observó atentamente la cabina y dijo. Los Grateful Dead. Tos. Panel de soporte. Nombre del grupo. De Grateful Dead. Usuario del soporte. Prostiuto. Poder destructivo, B1 velocidad, E. Rango, C1 persistencia, A. Precisión, E. Potencial de desarrollo, C. Los domingos siempre hay más peticiones. Búscame, soy de las que no pueden negarse a nada. Loli Streamer es súper increíble. 0 comentarios. Votar Chapter 39. Chapter 39. Each name is assassination team. Los ojos carmesí de Risotto se posaron en la cabina vacía y dijo. El enemigo sigue en el avión. En ese caso, ataquen. Entendido. Prostiuto frunció el ceño, con un atisbo de intención asesina en la mirada. Gyakcio. Ah, ya lo tengo. Gyakcio puso cara de furia, cogió un vaso de agua de la mesa, lo congeló al instante y lo arrojó hacia atrás con indiferencia, donde aterrizó en la cabina. Oye, ¿qué estás? Iyuso vio el hielo en el suelo e inmediatamente lo entendió. TCH, un ataque enemigo. Pensar que pudieron evadir la búsqueda de Pesti y Melone y llegar hasta aquí. En cuanto terminó de hablar, sintió una poderosa oleada de energía. Acto seguido, extendió la mano y apagó el aire acondicionado de la cabina, colocando un espejo donde estaba el interruptor. La brillante luz del sol se reflejaba en el espejo, y en su deslumbrante superficie apareció silenciosamente un stand gris. Estaba al acecho. Después, pensó un momento y, con malicia, encendió la calefacción. Un stand aterrador emergió de detrás de Prostiuto. El stand, de color azul oscuro, carecía de la parte inferior del cuerpo, extendía largos brazos y de él emanaban tenues volutas de humo verde. Innumerables ojos miraban fijamente la cabina vacía. Vamos, de Grateful Dead. Susurró Prostiuto. Los Grateful Dead volaron hacia la cabaña vacía, y Prostiuto sacó su costoso reloj y calculó la hora. El ataque de Grateful Dead fue indiscriminado. Su transmisión de energía se extendió por toda la cabina, tanto por dentro como por fuera. Su poder penetrante atravesó la gruesa superficie del avión, dejándolo inservible incluso si el enemigo se escondía en su interior. Según el tiempo transcurrido, Pesti y Melone podían soportar 12 minutos de envejecimiento. Transcurridos 12 minutos, el enemigo debía ser expulsado. De lo contrario, Pesti tampoco podría soportar el envejecimiento. En cuanto a Johnson, a Prostiuto nunca le cayó bien y ni siquiera pensaba en él. Johnson era más joven que Melone y Pesti. Aunque a Prostiuto no le cayera bien Johnson y no le importara en absoluto, el ritmo de envejecimiento de Johnson debería ser mayor que el de ellos, así que Risotto se sintió muy aliviado. Formaggio, ordenó Risotto. Formaggio asintió, apoyó la mano en un asiento de la cabina y encogió todas las fundas de los asientos. Solo quedaba una cabaña vacía, sin ningún lugar donde esconderse, todo a la vista. Se encogió. ¿Su habilidad es similar a la de Formaggio? Pensó Risotto para sí mismo, tomando el cubo de hielo de la mano de Gyakcio, condensando polvo magnético sobre la superficie de su cuerpo y luego mimetizándose por completo con el entorno. Nada. Risotto revisó repetidamente el interior de la cabina, percibiendo los cambios en las fuerzas magnéticas en movimiento. Maldita sea, ¿dónde se escondió este tipo? Gritó Gyakcio. Risotto recorrió la cabaña vacía una y otra vez. Su stand, metálica, podía controlar todos los elementos de hierro dentro de su alcance. Solo necesitaba detectar el movimiento de dichos elementos. De hecho, esta era la forma más eficiente de encontrar a alguien. Lo encontré. Risotto sonrió en silencio, apoyando la mano en la pared de la cabina. Podía sentir claramente al enemigo moviéndose lentamente dentro de la pared. El movimiento era muy lento. A velocidad normal no sería tan lento. Debía de ser por el paso del tiempo.
Además, este avión ya había sido manipulado por alguien más. ¿Uno de verdad pusieron una capa de película dentro del avión? ¿Se están moviendo entre las capas de película? Con razón, las habilidades de Melone y Pesti no lo encontraron. ¿Acaso son dos aviones diferentes? Pensó Risotto, sintiendo que algo andaba mal. Ahora debía expulsarlo. Pero ¿cómo podría sacarlo de allí? Risotto desactivó su invisibilidad y señaló suavemente la pared de la cabina donde solía estar el asiento de Melone, indicándoselo a los miembros de su equipo. Después de que Gyazio asintiera, esbozó una sonrisa maliciosa y le gritó a Formaggio. Formaggio, si te alejas de mi lado, recuerda llevarte los cúbitos de hielo. Entendido, respondió Formaggio, fingiendo estar de acuerdo. Los ojos de Risotto se iluminaron. ¿Se movió después de todo? ¿Ya no puede soportar el paso del tiempo y el lento avance hacia la cabina? ¿Acaso, al oír a Gyazio decir que cogiera los cúbitos de hielo antes de marcharse, adivinó que la temperatura era la clave? Las miradas de Risotto y los demás seguían los átomos de hierro en movimiento. La ruta y las acciones del enemigo estaban bajo su observación. Una mano anciana se extendió silenciosamente desde encima del interruptor del aire acondicionado. Esa mano se reflejaba en el espejo cercano. De repente, un par de manos grises surgieron del espejo, que hasta entonces permanecía en calma, agarrando inesperadamente la mano del enemigo y tirando de él hacia afuera. Lo encontré, dijo Iuso con una sonrisa, mientras pilotaba el avión. Sorprendentemente sencillo. Ja 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 ja. Rió Gyazio emocionado, corriendo rápidamente y poniéndose su álbum blanco. Junto con el stand de Iuso, lograron sacar al enemigo. Un hombre, de avanzada edad, fue arrastrado a la fuerza desde la pared de la cabaña. Su cabeza calva estaba cubierta de manchas de la edad, sus músculos se habían vuelto flácidos y arrastraba su cuerpo decrépito, apenas con vida. Maldito seas. Gyazio lo agarró del cuello y le dio un puñetazo en su rostro envejecido. Prosciutto se remangó el traje caro, miró la hora y espetó. Solo 6 minutos. Chasqueó los dedos y de Grateful Dead desaparecieron al instante sin dejar rastro, pero el efecto del envejecimiento tardaría un tiempo en desaparecer. Gyazio. Gritó Risotto rápidamente. Está muy mayor, no lo maten. De repente, el anciano enemigo, como una vela parpadeante al viento, se abalanzó y sacó de la mampara una figura que parecía sacada de una película. Pesci. Gritó Prosciutto, apretando los dientes de rabia, conteniendo su furia mientras susurraba. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi camarada? Te haré la vida peor que la muerte. G. Tos, tos. El enemigo jadeó en busca de aire, sacó un pequeño cuchillo y lo apuntó a Pesci, quien se había convertido en una lámina de plástico. Quiero ver si ustedes, el equipo de asesinato, se atreven a matarme. Todos ustedes, retrocedan. Retrocedan. Risotto resopló con desdén. El pequeño cuchillo en la mano del hombre comenzó a moverse sin control. Sus manos, impotentes, empezaron a agitarse salvajemente mientras temblaba, mirando el cuchillo plateado que lo apuntaba. Entonces, una navaja de afeitar blanco plateada apareció bajo la piel cerca de su ojo, y otras aparecieron por todo su rostro. Las navajas emergieron de debajo de su piel, y su rostro envejecido estalló en sangre en un instante. ¡Ah! Soltó un aullido de dolor. Arrojó a Pesci a un lado, y la lámina de plástico de Pesci comenzó a inflarse. Pesci. Prosciutto lo ayudó rápidamente a levantarse, tomó el hielo de la mano de Formaggio y lo usó para revertir su envejecimiento. En ese momento, Melone y Johnson también emergieron del mamparo del avión que estaba detrás de ellos, y sus cuerpos comenzaron a inflarse. Risotto miró al enemigo cubierto de sangre con rostro inexpresivo y dijo: No sé quién eres, pero en el momento en que pisaste este avión, tu muerte ya estaba sellada. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 40. Chapter 40. Plane Crash. ¿Estás despierto? Dijo Gyazio con una sonrisa mientras Cairo abría lentamente los ojos. Mario Zucchero sentía que su vida se le escapaba poco a poco. Ya era un anciano. Al cerrar los ojos y volver a abrirlos, el rostro engreído de Gyazio apareció ante él, disipando por completo su somnolencia propia de la vejez. Solo entonces se dio cuenta de que estaba fuertemente atado y que tenía la boca sellada con cinta adhesiva. Su cuerpo estaba increíblemente envejecido. Tu nombre. Gyazio levantó una identificación y leyó. Mario Zucchero, ¿verdad? Un gánster de poca monta de Roma. Gyazio lo pisó con fuerza, aplastando sus pies. Las costillas de su cuerpo envejecido crujieron. Se rompieron.
Su boca, bajo la cinta adhesiva, parecía querer aullar, pero solo salían sonidos ahogados. Las lágrimas corrían por sus mejillas a causa del dolor. ¿Cómo te atreves a tenderme una emboscada?, exclamó Melone furioso, tocándose el cuello. ¡Qué vergüenza! Levantó el pie y le dio una patada en el estómago a Azkairo. Entonces Gyatso se unió, dándole otra patada en el estómago a Azkairo. Oye, Johnson, le daré una lección por ti. Gyatso giró la cabeza para mirar a Johnson Joffrey, mostrando ferozmente una boca llena de dientes blancos y levantando el pulgar. Te lo dejo a ti, pero no lo mates, dijo Johnson, apoyándose en el asiento del avión. Pesci. Ve a darle una lección, igual que hizo Melone. Ordenó Prostiuto. ¿Eh? Pesci fue llamado repentinamente, y entonces adoptó una expresión feroz. Oh, oh. Lo mataré. Me vengaré de mi humillación. Lo mataré. Prostiuto frunció el ceño de repente. A Pesci le dio un vuelco el corazón. ¿Había dicho algo malo otra vez? Prostiuto, exasperado, extendió la mano y le dio un fuerte codazo en el cuello. Siempre gritando descuartícenlo, descuartícenlo. Pareces un completo inútil. Fíjense bien. Esas palabras no existen delante de verdaderos gánsteres. Solo los cobardes dicen cosas así. Cuando ese pensamiento aflore en la mente de mi compañero, matarlo ya será cosa del pasado. Prostiuto le dio un fuerte golpe en la cabeza a Pesci. Pesci, recuerda bien esto. Pesci tembló de inmediato, su boca se contrajo hacia abajo mientras se secaba las lágrimas con los ojos llorosos. Prostiuto, hermano mayor, me he acordado. Risotto ignoró sus acciones y solo dejó una instrucción. No lo maten. El interior de este avión está cubierto con una película. Si este tipo desactiva su stand, el avión se dañará, gritó Iluso desde la cabina. Entonces puede que no lleguemos a Cerdeña. Johnson Joffrey observó atentamente el avión. Este tipo debía ser el de la historia original que robó el tesoro de Polpo con Bucciarati. Menos mal que había repasado la trama en su mente a diario. De lo contrario, se habría olvidado de él. Sin embargo, parecía tener otro acompañante. Parece que capturar al equipo de asesinatos es mucho más atractivo que el tesoro de Polpo. En la trama original, cubría el barco de Bucciarati con una película, y cuando ésta desapareció por completo del exterior, el barco estuvo a punto de hundirse. Pero ahora se trataba de un avión a 20.000 metros de altitud, y un instrumento tan preciso como un avión podía dañarse con el más mínimo error. Lo más importante es que esta vez colocó la película en el interior. Si hubiera muerto, este avión podría haberse estrellado debido a la colisión de dos aviones. Formaggio, ¿puedes hacerlo?, preguntó Risotto de repente. Por supuesto, dijo Formaggio con seguridad. Risotto asintió, activando inmediatamente su habilidad stand. Bajo la manipulación de Metallica, una capa de película se desprendió lentamente de la superficie interior del avión. Formaggio colaboró a la perfección, utilizando su soporte en el momento en que se desprendió la película del avión, encogiéndola. La enorme película se redujo instantáneamente al tamaño de un globo desinflado. Luego, tras inflarse, recuperó de inmediato su aspecto de un exquisito avión de juguete. Artículo de coleccionista, disponible para prepedido. Al ver esto, Johnson no pudo evitar quejarse. ¿Por qué Formaggio se convirtió en gángster? Debería estar fabricando objetos de colección. Mario Zucchero observó con los ojos muy abiertos cómo desactivaban con tanta facilidad su habilidad stand. No pudo evitar derramar lágrimas y golpeó su cabeza contra el suelo. Oye, estás intentando suicidarte. Gyatso lo levantó rápidamente. Si mueres, aún queda más de una hora. ¿No nos aburriríamos? Voy a congelarlo y luego romperle los huesos pedazo a pedazo. Dijo Gyatso con crueldad. Gyatso, sigues siendo tan aburrido. Dijo Formaggio, y luego, con indiferencia, cogió el avión encogido y se acercó lentamente a él. Azkairo se revolvió con fuerza, con los ojos muy abiertos y el sudor frío empapando su ropa. Formaggio sonrió, metió con fuerza el avión en la boca de Mario Zucchero y luego le dio un fuerte golpe en la espalda, haciendo que se lo tragara como una pastilla. Ja. Formaggio, sí que sabes divertirte. Gyatso se rió a carcajadas. Qué lástima que no haya bichos ni nada en el avión, y que no trajera a mi gato. Si no, podríamos haber tenido una pelea de bestias. Tu aburrido Stan, esto que hizo es bastante divertido, dijo Melone con una sonrisa. Formaggio manipuló lentamente el avión, y este comenzó a agrandarse lentamente en el estómago de Azkairo.
Los ojos de Kaido se abrieron de par en par y un intenso dolor provino de su abdomen. Gyakcio, ¿hasta qué punto crees que puede estirarse el estómago de una persona? Preguntó Formaggio con una pregunta profunda. Gyakcio vaciló, yo tampoco lo sé. Pero podemos intentarlo. Mario Fuchero. Gyakcio le tomó la mano y declaró solemnemente con expresión seria. Te estás sacrificando por la ciencia. Kaido se agarró el abdomen, retorciéndose de dolor. Malditos demonios, Kaido gimió de dolor. Ya he filtrado todas vuestras habilidades. El jefe os matará a todos muy pronto. Mi compañero ya ha colocado explosivos en este avión. Este lugar está a punto de explotar. Desactivó por completo su habilidad, y las bombas escondidas en las esquinas del avión comenzaron a inflarse como globos. Una explosión masiva resonó al instante, y la llamarada resultante se propagó desde la cola del avión. Esta ola de calor se precipitó, arrancando directamente la cola de la aeronave. El avión comenzó a temblar violentamente, provocando un instante de ingravidez. Los miembros del equipo de asesinato no tuvieron más remedio que sujetarse a sus asientos para mantener el equilibrio. Maldita sea y. Yuso golpeó con fuerza el panel de control. Risotto abrió inmediatamente la puerta del avión y una tremenda ráfaga de viento entró en la cabina, casi haciendo que todos perdieran el equilibrio. Debido a que la parte delantera del avión era demasiado pesada, la aeronave, tras perder completamente su impulso, comenzó a girar y a inclinarse hacia adelante mientras descendía. El interior del avión también empezó a volcarse. Mientras el avión descendía rápidamente, otras partes del mismo comenzaron a explotar. Entonces, ¿explotó el avión? El cielo azul y las nubes blancas que se veían fuera de la puerta se reflejaban en los ojos de Johnson y aquí les dejo un dibujo de un amigo. Quizás no sea una pintura digital, así que no se ve muy bien. Pero creo que está bien dibujado y que seguirá dibujando en el futuro. Creo que con este libro progresará y mejorará su arte. Además, si no les gusta, pueden intentar dibujar ustedes mismos. No dejen comentarios malintencionados, risas. 1 comentario 0 comentarios. Votar.